Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezamos hoy 360 hablando de la controversia que han creado la divulgación de unas fotografías de los negociadores de las FARC en Cuba en momentos, como ellos mismos dicen, de descanso. Las fotos de Iván Márquez, Jesús Santrich y Laura Villa, tres negociadores a bordo de un catamarán, así como de otros miembros de la delegación consumiendo licor y visitando La Habana, han sido criticadas hasta por el vicepresidente Angelino Garzón, quien afirmó que se tomen las fotos que quieran, pero que manden la foto de la paz. ¿Por qué causan controversia estas fotografías? Lo debatiremos esta noche en 360. Y también, en el segundo bloque, hablaremos de esa aparente reaparición de las temidas pescas milagrosas en las carreteras de Colombia. Secuestros masivos realizados por grupos al margen de la ley con fines económicos. Presuntos guerrilleros de las FARC habrían plagiado el viernes por un corto periodo a unas 200 personas y 116 vehículos que hacían parte de un rally disputado en una vía del Caquetá, exigiendo pagos entre 300.000 y 1 millón de pesos para dejarlos en libertad. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que las FARC están mostrando su faceta de asaltacaminos y la 9ª Brigada del Ejército habría advertido que esta zona era peligrosa y por ello no tenía aval para el viaje. ¿Regresaron las pescas milagrosas a Colombia? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo le estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a nuestros invitados, a María Victoria Llorente, a Marta Lucía Ramírez, a Guillermo Rivera y a Ricardo Galán. Doctora Marta Lucía, precandidata por el Partido Conservador, un verdadero placer. Muchas gracias. Congresista, también gracias por estar acá. Muchas María gracias, Victoria, Ricardo, encantado. gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Miren, vámonos de inmediato al debate. ¿Cómo le parecieron a usted esas fotos? Esas fotos, polémicas fotos en el catamarán. Bueno, lo primero es que hay que recordar que los miembros de las FARC tienen en este momento suspendidas las órdenes de captura por parte de la Interpol, justamente porque están participando en un proceso de negociaciones para la paz de Colombia, no para que estén vacacionando en Cuba. Y creo que estas fotos pues realmente lo que hacen es echarle más sal a la herida de todas las víctimas del conflicto colombiano, que somos todos los colombianos. Este es un país que le quiere apostar realmente a que este proceso salga algo. Todavía no hay absolutamente ningún avance. El representante Rivera, que además es uno de los mejores congresistas y hace un trabajo juicioso, sabe muy bien que su departamento es víctima del reclutamiento de menores. Todos los días hay noticias de reclutamiento de menores, menores indígenas, menores de distintos sectores de la sociedad de Putumayo, y entonces resulta que siguen reclutando menores, nada, que ayudan a entregar unos mapas de los campos minados para que haya desminado absolutamente nada, pero los señores están vacacionando. Me parece que es totalmente ofensivo. Hay algunos Esa es la foto que más controversia ha generado. Bueno, también hay un tema, y voy de inmediato, congresista, y se lo pregunto, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo le parece la foto? Porque hay muchas posiciones frente a la foto, empezando, por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper dice: eso es una discusión mezquina. Dice, no se debería estar dando esta discusión, se debería estar discutiendo otras cosas. ¿Usted qué opina al respecto? Pues a mí me parece que esas fotos son odiosas, sin lugar a dudas, porque lo que los colombianos esperaríamos es que se avance lo más rápido posible hasta alcanzar los acuerdos que nos permitan registrar, como dice el señor vicepresidente, la foto más importante, que es la foto de la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Pero a mí realmente más me indignó que las fotos la declaración aquella de que las FARC son víctimas y no victimarios. Esa me parece que es la frase más indignante, y mucho más que las fotos. Yo diría que las fotos un poco lo que le generan a uno es angustia, porque nosotros estamos aquí a la expectativa de lo que allá ocurra, haciendo votos porque eso avance, porque podamos registrar muy pronto la noticia que le ponga fin al conflicto, y de repente pues aparecen unas fotos de estos señores muy relajados, tomando licor, y claro, digamos, nuestra angustia crece, sin lugar a dudas. María Victoria, ¿usted cómo lo ve? Bueno, sin duda las fotos indignan y molestan. No había tenido como tiempo de mirarlas ahora, afortunadamente pasaron algunas de ellas,
Pero honestamente estoy de acuerdo con la percepción acerca de que sí es minimizar mucho la discusión del proceso de paz por unas fotos. Me parece que la pregunta de fondo también es ¿para qué muestran esas fotos? Porque es que no es solamente que se hayan tomado las fotos, sino por qué muestran esas fotos y por qué se hacen públicas. Y obviamente se hacen públicas para lo que la doctora Marta Lucía dice, para abrir más la herida, porque claramente fastidia y molesta el hecho de que se muestran unas fotos, no están particularmente pasándola feliz, pero sí se muestran unas fotos donde están haciendo otras actividades distintas a las de estar aplicados, adelantando el acuerdo de paz que todos los colombianos estamos esperando. Hay un tema, Ricardo, y vuelvo y digo, porque son varios los pronunciamientos y lo que se ha dicho sobre estas fotos. Así como el expresidente Samper dijo que es mezquina esta discusión, pues está lo que dice también Rodrigo Granda. Dice, tenemos derecho a descansar. Entonces uno se pregunta de qué hay que descansar. ¿Hay que descansar de la mesa de diálogo o hay que descansar de las pescas milagrosas que vamos a hablar más adelante o hay que descansar del secuestro que no hacen? ¿De qué hay que descansar? Yo estoy de acuerdo con Granda, hay que descansar. Pero me llama la atención es el toque que le da María Victoria a decir que es que las fotos se publicaron con la intención de molestar y de herir y desprestigiar el proceso. ¿Ustedes creen que esas fotos las pudo tomar alguien distinto a las FARC? No. ¿Usted cree que las FARC las hizo públicas? Pues, a ver, claro, si las toman las FARC, las tienen las FARC, ¿quién las hizo públicas? Pues las FARC. Claro. ¿O usted cree que es que los guerrilleros se van a dejar tomar fotos de la inteligencia en que la había Cuba? hecho pública el expresidente Uribe. Pero ¿quién se las hizo llegar a Uribe? Pues esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ahora me parece curioso que Uribe y las FARC estén del mismo lado, desprestigiando el proceso. Eso me parecería una hipótesis un poco curiosa. Esas fotos, como una donde están con palomas y no sé qué, son fotos que no pueden tomar sino las FARC. Es que acuérdense dónde están en La Habana. Están en Cuba. Yo no creo que el ejército colombiano sea capaz de tener inteligencia ya tomando fotos para filtrárselas a Uribe. Esas fotos son filtradas por las FARC. A Uribe sí, ¿con qué intención? No sé. ¿Con la intención de provocarlo? Había otra hipótesis esta mañana. Con la intención de provocarlo y hacer que evidentemente el país lo señale como un enemigo de la paz por andar filtrando fotos, pero a nadie se le ocurre había otra hipótesis esta mañana sobre esas fotos, y era que era la inteligencia cubana las que la había tomado. ¿Y filtrado? ¿Y con qué intención? Pues con qué intención, porque el gobierno cubano sí está interesado con que ese proceso de paz es absolutamente estratégico para el gobierno cubano, que ese proceso de paz fructifique. Claro, o sea, que sí. ya tenemos dos nuevos enemigos de la paz, las FARC y el gobierno cubano. No, el gobierno cubano lo que quiere es presionar también a las FARC, porque evidentemente eso sí, esas fotos claro que indignan, claro que sí, pero hay que preguntarse por qué se hacen públicas, y no son las FARC las que la van a hacer públicas. Pero claro, eso me parece un despropósito. Pero si en las fotos están ellos, las toman ellos, pero las no las revelan hicieron ellos pero públicas. por supuesto que sí, eso No solamente no están las seamos fotos. ingenuos. Después de las fotos vino también una rueda de prensa para explicar el contenido de las fotos y veamos para qué están diciendo confirmar cada la autenticidad de las fotos. Veamos y escuchemos las Sin declaraciones. rubor, además decir que Apenas lleguemos a un acuerdo, apenas logramos construir ese acuerdo, insisto, en eso estamos, trabajamos arduamente en eso, ¿no? Vamos a ver si les proporcionamos otras fotos de la actividad de la delegación de paz, por ejemplo, cuando vamos a teatro, cuando vamos a una presentación cultural, ¿no? Y también lo hacemos haciendo uso digamos, de nuestros derechos. Hassan, es que mire, la intención de las FARC de provocar no es nueva. Acuérdese la cancioncita de Santrich de quizás, cuando le preguntan si van a liberar a los secuestrados. También hicieron poemas. Y la famosa foto de dos de ellos con la camiseta de la Selección Colombia. Todas esas cosas son ellos provocando la reacción de la gente. Eso no es nuevo. ¿Y quiénes las toman? Ellos. ¿Quién da las declaraciones? Ellos. ¿O les parece que esa declaración fue dictada por el uribismo? No, son ellos las que las dan. Y eso, pero la pregunta ¿alguna intención tienen? Pero Ricardo, la pregunta que habría que hacerse es si la publicación de unas fotografías de esas
lo que buscan es romper el proceso de paz. No creo. Pregúntenselo a ellos. Pero pues no se lo podemos preguntar nosotros porque no estamos en La Habana. Pero lo que quiero decir es que ese tipo de declaraciones, como aquella de que ellos son víctimas y no victimarios, que indignan, sí, digamos, pero es la lógica de ellos. Digamos, lo que me parece a mí importante destacar es la necesidad de que este asunto se resuelva rápido, que logremos que el gobierno y las FARC o lo lleguen a un acuerdo. Pero esto retrasa o adelante. Yo estoy segura que la intención o sea, quien publicó las fotos creo que tiene la intención de acabar con el proceso y de abrir más las heridas que ya están abiertas. Pero evidentemente quien hizo las fotos y quien probablemente promulgó que se divulgaran las fotos, claramente estaría interesado en presionar a las FARC para que se haga el proceso más rápido. Seguramente eso va por ese lado. No, yo creo que evidentemente las fotos tienen consecuencias, entre otras cosas porque parecería que lo que está haciendo las FARC, como dice Ricardo Galán, es provocar realmente al pueblo colombiano, es burlarse del pueblo colombiano. Entonces uno preguntaría, ¿y quién defiende al pueblo colombiano? ¿Quién representa al pueblo colombiano? Debería ser el presidente, es el jefe de Estado, el que nos metió en esta negociación, y por esa razón creo que esta negociación debemos ponerle término, debemos ponerle plazos. El presidente tiene que encargarse de que esta negociación concluya. Si le va a servir a Colombia esta negociación, que tenga unos plazos y que él se le dedique a esta negociación y que ojalá realmente anuncie que no se va a meter a la reelección para que se concentre en eso, porque le quedan 20 días para eso. Pero por otro lado, es que a mí sí me parece que el tema del derecho al descanso, mire, cualquier trabajador colombiano que además se gana un salario mínimo y que no tiene la posibilidad de darse esos lujos, pues trabaja 8 días a la semana o trabaja 6 días a la semana o lo que sea, 8 horas diarias, y no se pueden dar esos lujos, pero además tiene que trabajar y producir unos resultados. ¿Cuáles son los resultados de este proceso? La doctora María Victoria dice, pero es que estamos desconociendo el proceso. Yo digo, no, un proceso tiene méritos por los resultados que va dando. ¿Cuál ha sido hasta ahora un resultado del proceso? ¿Dónde hay una cosecha temprana que uno diga, no están reclutando, están por lo menos ayudando en el desminado, están dejando de hacer atentados terroristas, están dejando de ejecutar soldados heridos en el suelo? Nada de eso han dejado de hacerlo. Entonces yo sí creo que el proceso está hoy en tela de juicio, no solamente por las fotos, sino por su falta total de resultados. Mira, hay más declaraciones porque también sobre esto se pronunció el ministro de Justicia, Gómez Méndez. Veamos también qué dijo. Tomarlo esto dentro del contexto y no buscar ni estimular un poco más la voluntad de quienes de todas maneras quieren oponerse a este proceso de paz. Eso es contexto, ¿no? Porque si uno le pregunta el contexto al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, les voy a leer el contexto del ministro. El contexto del ministro es, no hay derecho que a ellos, y me refiero a ellos, se refiere a los guerrilleros que están en suelo colombiano, estén sometidos a vivir en la miseria y perseguidos por el ejército cuando sus jefes están dándose la gran vida, viven como reyes en La Habana. Entonces, ese es el mismo gobierno, pero son dos contextos distintos, no, dos planos distintos. Claro, están jugando a cosas diferentes. Pues, digamos, esos son los mensajes que a mí nunca me han gustado, digamos, los mensajes ambiguos del gobierno. Para mi gusto yo preferiría un mensaje más claro de apoyo al proceso de paz, pero bueno, eso es el gobierno. Pero yo realmente lo que creo es que toda esta indignación de las fotos, toda esta indignación por las declaraciones, toda la indignación por lo que siguen haciendo las FARC, porque desafortunadamente estamos negociando en medio del conflicto, lo que nos debe imponer a los colombianos es a que este asunto se resuelva rápido, es decir, que haya un acuerdo para que no haya más reclutamiento de menores, para que no haya más mutilados por las minas antipersonal. Ahora, el gobierno ha decidido que se va a negociar en medio del conflicto y se ha mantenido en esa posición. Negociar en medio del conflicto tiene sus costos. Y son esos costos que a los colombianos nos indignan, pero a mi modo de ver eso lo que nos impone es la necesidad de que este asunto se resuelva lo más pronto posible. Pero yo sobre eso quisiera decir algo. Brevemente, negociar en medio del conflicto tiene costos en vidas, lamentablemente, pero debería tenerlas entre los combatientes. Los combatientes son de un lado la guerrilla, que es un ejército irregular, de otro lado el ejército regular, las Fuerzas Armadas Legítimas de Colombia. No debería tener costos en términos de vidas humanas de civiles, indefensos, no tiene nada que ver, porque es que contra ellos es que se ensaña. Pero es la posición de las FARC. Por eso estoy diciendo,
eso es lo que estoy diciendo, María Victoria. Es irregular. Pero perdón, no me oíste. Eso No, es lo que no, acabo de digo que decir. era regular. No, es irregular, ¿no oíste? Entonces, cuando ellos son un bien. ejército irregular, ellos no pueden de ninguna manera ensañarse contra la población civil. Hacen No parte de la pueden población estar civil. haciendo lo que hacen con los niños. No pueden estar mutilando todos los días. No pueden estar transitando todos los días el camino de la Corte Penal Internacional por el argumento de que es que estamos tengo que gozando ir a del una pausa conflicto. y les doy la palabra de inmediato a María Victoria y por supuesto a Ricardo Gala. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Bastante bonita, sí, me parece que da una imagen tranquila de unos guerrilleros que tienen derecho al descanso. Estamos en una isla llena de playa, de sol, de mar, y los guerrilleros de las FARC vienen trabajando hasta altas horas de la madrugada. Tienen derecho a un descanso. Nadie puede negarlo. Lo malo es que la prensa replique como si se tratara que un reinado de belleza. Eso le está haciendo mucho daño al país. Lo que nosotros vemos es que aquí se está trabajando con cosas muy serias. Y además repliquen fotos enviadas por un hombre que se toma fotos con paramilitares en Barranca Bermeja. Un señor como el doctor Álvaro Uribe, que no tiene ninguna autoridad moral, ¿sí? Símbolo de la motosierra, del crimen, jefe supremo de los opilotes, ¿sí? No solamente de los buitres. Yo sí quiero hacer un llamado muy fraterno a los medios de comunicación, que no sigan dándole tanta trascendencia a cuestiones que no la tienen. Regresamos a 360. Ricardo, eso en parte es culpa suya. Es los medios los que están haciendo esto un reinado. Esto no es un reinado de belleza. Como esto no es un reinado de belleza. Como todo, en el segmento anterior quería terminar, pero me quedó la sensación que Guillermo quería decir que es que la demora en el proceso de paz es culpa de los colombianos. No, eso no me parece justo. Eso. Pero me pareció que decir que es que los colombianos tenemos que hacer todo para que la cosa fluya. No, el problema no es de nosotros, el problema es de ellos. Ah, bueno, entonces lo entendí mal. Pero no me parece que la culpa sea de los ciudadanos, ni de los medios, ni de los periodistas, ni de los enemigos de la paz. Ellos están allá sentados, llevan un año y no sé qué habrán negociado. Ahora, ojalá en la buena noticia que nos están anunciando del acuerdo político no resulte con que es que vamos a tener que tragarnos el sapo de ver a las FARC en las elecciones sin haber entregado las armas, ¿no? Yo le tengo una buena noticia a las FARC en este momento que la estoy leyendo acá en El Espectador, un diario de Colombia. Para los que nos están viendo por fuera de Colombia, son los diarios principales de mayor circulación. Dice: FARC felicitan a Nicaragua por éxitos alcanzados en favor de la soberanía. Pues, ¿usted cómo lo interpreta o cómo lo interpretarían ustedes? Porque evidentemente esto es una seguidilla de actos. Esto no lo dice un sector en particular. Esto lo está diciendo las FARC. No, yo no la he leído, pero voy a decir algo que tenía ganas de decir desde hace rato. Y es que las FARC pueden ser muchas cosas y no vamos aquí a repetir lo que ya sabemos de las FARC. Pero además de todo eso son torpes. Son absolutamente torpes desde el punto de vista político. Todas sus declaraciones, incluida esta de hoy explicando las fotos, pues es un acto de torpeza. ¿Qué es lo que están haciendo? Engrandeciendo políticamente a su mayor contradictor, que es el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, no hay una lectura razonable desde el punto de vista de la lógica política. Lo que han logrado dilatando este proceso, lo que logran con sus declaraciones, es que la opinión pública vuelva a sentirse de manera muy similar a como se sintió en el año 2001. ¿Quién sabe, Guillermo? Eso es lo que están reflejando las encuestas. Yo dudo de que sean torpes. Mire, una de las lecciones que dejó la negociación con los paramilitares es que los tipos sabían lo que estaban haciendo y el Estado nunca se enteró. Y ¿Quién, yo los aquí paramilitares? Claro, ellos sí sabían a quién estaban grabando, cómo lo estaban grabando, cómo era que iban a armar la cadena de testigos, etcétera, etcétera. Ellos tenían un plan. Las FARC tienen un plan. Y evidentemente aquí lo que veo yo
¿Es un plan para desesperarnos a tal punto que terminemos aceptando cualquier barbaridad con tal de quitarnos eso sí estoy totalmente en desacuerdo. Yo sí me iría por el lado del representante en el sentido de que pues tienen unas declaraciones absolutamente torpes que enardecen más a los colombianos, pero es que el problema de resolver el conflicto con las FARC, y ahí sí no coincido con usted, realmente sí es un problema del país, no es un problema de unos señores que están haciendo unas cosas por allá en el Putumayo y en el Cauca, no, es un problema que involucra al país, porque la paz no es la paz de las FARC. Si se las entregamos a las FARC, entonces ¿qué? No, la paz es la paz del país, y eso es lo que está en juego. Claro que sí, y los colombianos, claro, no pero quieren no se puede culpar a los colombianos de la demora. No, con esto no estoy diciendo que hay que entregarse a las FARC. Y no creo que eso sea lo que está haciendo el gobierno. Ellos en este momento están entregándole más a Nicaragua, digamos, por las declaraciones. No he leído la noticia y solamente tienes el titular. No. Yo leo las declaraciones. Más a la leída. Pero es que no las estoy echando yo. Esto viene directamente desde La Habana. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la misiva. Va dirigida a la primera dama de Nicaragua, a su vez a la coordinadora de comunicaciones Rosario Murillo, el grupo guerrillero, y dice textualmente: felicita los éxitos alcanzados en favor de la soberanía e independencia y de la patria grande que es nuestra América. ¿Y entonces no publicamos eso? Los periodistas nos quedamos callados, los medios nos quedamos callados, entonces como quieren las frases. Los comunicados son de ellos, las cartas las escriben ellos, las fotos las toman ellos. A ver, ¿qué más quieren? No busquen el problema es la interpretación que usted hace. El problema es porque una cosa es que se publica lo que ellos dicen, pero el problema es la interpretación. La interpretación que usted hace es que ellos están haciendo eso para tirarse el proceso, no sé cómo. No, al contrario, para que terminemos aceptando cualquier barbaridad. ¿Qué dice usted? Mire, a mí me gustaría hacer un comentario a propósito del punto que se está discutiendo, a ver si avanzamos en algo, Ricardo. En este momento se está discutiendo el tema de la participación en política de los señores de las FARC. Personalmente, tengo clarísimo que lo que ellos han buscado durante hace muchos años es tener entonces la manera de entrar a la política, porque ellos saben que no se van a tomar el poder por la vía armada, van a tratar de tomarse el poder en Colombia a través de la política. Habrá algunos que dicen que eso es legítimo. Yo lo que pienso es que esta sociedad no puede ser tan ingenua y tan boba de entregarles en bandeja lo que ellos se han puesto como uno de sus objetivos. Pero a propósito del tema de la entrada en la política, imaginemos los colombianos lo que va a hacer estos señores en el Congreso, que ese es el premio que les van a entregar, cuando ellos estén discutiendo temas de soberanía, de defensa de la integridad territorial, pues resulta que es que ya sabemos que ellos están del otro lado. O sea, definitivamente ellos nos quieren llevar a nosotros en el camino del socialismo del siglo XXI y de los del ALBA y de todas estas cosas, porque no tienen ningún compromiso ni con la nación colombiana ni con la integridad del territorio colombiano. Ellos aplauden que Nicaragua nos haya robado o se haya quedado con una parte importante del vamos a ampliarla, esa es la, y eso es lo que entonces eso es el tema de el tema de felicitarnos nosotros de llevar a los personajes de esa naturaleza. Yo quiero decir varias cosas. Póngalo sobre la mesa. Lo primero es que de la propia boca del señor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, un evento que organizó la revista Semana hace pocos meses, él presentó un resumen de lo que había significado el avance del capítulo de participación en política. Y habían discutido temas que la propia Constitución dice que hay que desarrollar, por ejemplo, el Estatuto de la Oposición. Ni siquiera habían discutido las posibilidades de los desmovilizados de participar en las elecciones. ¿Eso fue hace 2 meses? Hace 2 meses, sí. Es probable que ahora hayan discutido eso, pero yo siempre me he preguntado algo que quiero mencionar aquí. La gente que está en contra del proceso de paz dice, les vamos a entregar el país, les vamos a entregar las instituciones, y se horrorizan y pretenden horrorizar al país. No hay una sola encuesta de todas las que se publican en Colombia que le dé más del 3% de imagen favorable a las FARC. Y claro, las FARC hacen todos los días méritos para ganarse el mayor desprestigio de los colombianos. Ahora, si participan en las elecciones, si es que llegasen a participar, con las limitaciones que impone el acto legislativo para la paz, que lo discutimos en el Congreso y que se aprobó institucionalmente,
Es que el 3% del Congreso de la República, ¿qué puede decidir? ¿En qué puede incidir? No, el 3% del Congreso de la República, poniéndolo en términos de las encuestas. Están pidiendo participar en los consejos, están pidiendo participar en las asambleas. En todo el país son más desprestigiados. Es que de eso se trata. Claro, de eso. Se trata de que la gente que hace la política decentemente salga y busque los votos, no que le entreguen gratis unos curules a Nadie le va a entregar periodistas de postín. ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Dónde estamos diciendo es que eso es lo importante? Pero ¿por qué especulamos si eso no se ha acordado? No sabemos. Aquí lo que sabemos es que fue una Habana en un catamarán. ¿De qué se está negociando todavía? No sabemos. No sabemos. Ahí se quedaron. ¿De qué nos hemos comprado? Yo sí los prefiero buscando una curula en el Consejo que sembrando minas antipersonales. Siempre y cuando Guillermo sea que se lo tengan que ir a buscar. Pero y si se lo van a dar como un cheque en blanco. Pero es que lo que Si se ha les van a dar planteado es 10 colonias gratis. que ellos jueguen en democracia. Representante, Jueguen de usted acuerdo a las sabe reglas que pues. La idea es que participen. Tengo que ir a una pausa, pero el siguiente tema que viene va a estar muy ligado a ese que estamos tratando en este momento porque tiene que ver con pescas milagrosas. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Participaban de la expedición Caño Cristales, abandonaron el departamento del Caquetá con el dolor de no poder cumplir con el recorrido turístico por un ataque de las FARC que dejó uno de los conductores heridos y la caravana de más de 100 vehículos fue retenida por espacio de 4 horas donde los presuntos guerrilleros de las FARC obligaron a los tripulantes a recibir una charla sobre ideología guerrillera por más de 4 horas. Además de eso les exigieron 500.000 pesos por cada vehículo para dejarlos continuar con el recorrido. Ese paseo lo organizó un señor Luis Fernando Jaramillo de Bogotá. Pues nos dijeron que había seguridad toda la carretera, por eso nos vinimos. Si yo sé que iba a pasar esto, no vengo. Aunque yo sé que eso es territorio zona roja. Pero nos dijeron que había seguridad en toda la carretera. Por eso nos fuimos. Denuncian los realistas que fueron amenazados con ser secuestrados o inclusive quemarle los vehículos si no pagaban la suma de dinero exigida por las FARC. Cuéntame la experiencia que vieron ayer. Dura, difícil. La guerrilla tiró a matar, dispararon, es lo que la gente no sabe. Afortunadamente hubo un herido nomás del grupo nuestro, venimos de Cali, 18 carros. Y después retuvieron a toda la gente, pero muy duro. No creo que haya voluntad de diálogo ni nada con esta gente. Esto es el diálogo. A fusil le dieron la gente, le dieron bala, plomo corrido. Bueno. Finalmente los turistas señalaron que están decepcionados por la falta de seguridad en esta región del país y lamentaron que no se puedan realizar expediciones turísticas para resaltar la biodiversidad del departamento del Caquetá. Regresamos 360 grados. Por obvias razones, usted fue ministra de Defensa. Lo primero que uno preguntaría es, ¿se ha bajado en seguridad? El actual ministro dice que no, que las cifras están mejorando y que todo está relativamente mejor a como estaban los gobiernos anteriores. Cuando uno ve esto, muchos dicen, esto es volver a 1998. ¿Es volver a 1998 o estamos mejorando? No tengo ninguna duda. Esto sí, bienvenidos al pasado. Volver otra vez uno a ver las pescas milagrosas que creíamos que era una pesadilla que había quedado para siempre en el pasado de este país. Estaba viendo ahora realmente estas tomas y recordaba que exactamente hace 10 años, cuando estaba en el Ministerio de Defensa acompañando al presidente Uribe, teníamos clarísimo que el principal símbolo realmente de la recuperación de la seguridad tenía que ser la posibilidad de transitar libremente por todo el país, y había zonas a donde obviamente nos demorábamos más porque eran las más peligrosas, porque habían sido los santuarios de las FARC. Sin duda esta era una de esas zonas. Ir a Caño Cristales en esa época era un imposible, pero eso se logró después. Si eso se logró después, y ahora entonces retiene nada más y nada menos que una caravana de 100 motorizados, realmente estamos volviendo al pasado, aunque no se quiera reconocer por algunos. Y con eso porque su departamento también es importante y su posición es importante. Yo voy a contar una anécdota personal. En abril del 2010 me monté en un avión en un vuelo charter aquí en Bogotá con Rafael Pardo y aterricé con él en Pitalito, lo acompañé en su campaña presidencial a una manifestación en Pitalito, y Pitalito está a 120 kilómetros de Mocoa. Era tal vez un viernes y entonces yo tomé la decisión de no devolverme en el avión a Bogotá,
sino de irme en carro hasta Mocoa. Y me fui con una caravana de amigos que habían salido desde Mocoa hacia Pitalito a acompañar las reuniones del candidato a la presidencia. Me fui y llegué a Mocoa y el resto de la caravana no llegaba. Estamos hablando abril del año 2010. Hace 3 años. Gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Quién era el ministro de Defensa? No sé quién era el ministro de Defensa, Gabriel Silva seguramente, pero llegué a Mocoa y la caravana no llegaba. Y de repente me empiezan a llamar a mí de los medios de comunicación que una pesca milagrosa, pues quienes venían detrás mío cayeron en una pesca milagrosa de las FARC y tuvieron que dar dinero así como tuvieron que dar. Exactamente lo mismo que está pasando. Igualito. Es decir, me salvé por minutos de haber caído en esa pesca milagrosa. Lo que yo quiero destacar es que este asunto de vez en cuando se ha venido repitiendo desde el año 2002. Es decir, ninguno de estos fenómenos desapareció absolutamente. Claro, se presenta con menos frecuencia que lo que se presentaba antes del año 2002. ¿Es un tema de percepción entonces? No es un tema de percepción. Es que las FARC siguen siendo un ejército irregular que tiene poder, que tiene hombres en armas. Es más, hay un estudio del año 2008, que lo leí este fin de semana, y pareciera que yo hubiese adivinado que usted me iba a invitar, Hassan, a este programa a hablar de este tema, que lo preparó el CERAC de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo. En el año 2008 dijo Jorge Restrepo, apelando a unas cifras, que la política de seguridad democrática había llegado a su límite y que si se quería dar otro quiebre histórico, militarmente hablando, había que incrementar de manera significativa el pie de fuerza, como se incrementó en el año 2002 cuando Marta Lucía llegó al Ministerio de Defensa. Digamos lo que con esto quiero cerrar mi intervención. Este asunto se ha seguido presentando de vez en cuando y eso no quiere decir que hayamos vuelto a las condiciones del año 2001 o del año 2000. Yo se los voy a retratar también en este comunicado que tengo acá. Es de la 9ª Brigada, que es justamente la que está en esa zona, Ricardo y María Victoria. Dice lo siguiente, dice, es el asunto que trata de la información suministrada a los organizadores del rally. Y les dice, punto por punto, empieza diciéndoles, de acuerdo a la programación del evento, que comprende la ruta Neiva-Valsillas-Guayabal, jurisdicción de la 9ª Brigada, donde se va a desarrollar este recorrido, se considera de alto riesgo, es montañoso. Entonces les empiezan a decir todo lo que tienen que tener cuidado. Lo curioso es que a 23 kilómetros de donde ocurrió este retén hay una base militar. A 23 kilómetros. Esto no es a 100 kilómetros, ni a 200 kilómetros, ni mucho menos. Es a 23 kilómetros. ¿Es un tema de percepción? O cuando las FARC montan un retén a 23 kilómetros de donde está la 9ª Brigada, ahí está pasando algo. ¿Están acuartelados los militares? ¿No salen? Está pasando algo, pero yo no miraría solo para el lado de las FARC. Hay que mirar también cuál es el papel que está desempeñando el ejército. Porque no se entiende cómo a 20 kilómetros le arman un retén donde paran 100 carros, que esos son más o menos 200 personas según el esquema de funcionamiento de los rallies, y no llega el ejército. ¿Qué está pasando con el ejército? Que uno, perdió el dominio de Cañocristales, que eso era uno de los grandes símbolos de la política de seguridad democrática. Haber recuperado Cañocristales, que era el centro vacacional de las FARC, claro, ahora reemplazado por La Habana. Pero, digamos, Cañocristales era el centro vacacional de las FARC, allá no se podía ir. Y cuando se logró ir, me acuerdo que hay algunas fotos, una cosa simbólica ahí, de que el Estado había asumido el control de esa riqueza natural y era como un hito en la historia de la guerra contra la guerrilla. Si volvimos a perder el control de eso, no solo la culpa la tiene las FARC, sino también el ejército. 23 kilómetros más o menos, como para que lo hagamos en distancia, es como estar nosotros aquí en este estudio, y en Chía. ¿Sabe a cuántos kilómetros de Pitalito y del batallón de Pitalito fue la pesca milagrosa de la que me salvé por minutos de caer? A menos de 20 kilómetros. Menos de 20 kilómetros. O sea, el ejército no hace su trabajo. No, lo que pasa es que yo diría que esto es una cosa progresiva. Primero,
Para nada, yo creo que la situación actual no tiene nada que ver con la situación del 2002, porque para empezar, lo que permitió que las FARC secuestraran al nivel que secuestraban en aquel entonces era que tenían un santuario de miles de kilómetros que les permitían llevar y tener cárceles como las que vimos los colombianos, absolutamente espantosas en medio de la selva. Eso hoy en día para nada es el caso, a menos de que estén llevando secuestrados a La Habana, que me parecería muy difícil. Entonces, creo que volver a la situación de las pescas milagrosas que les permitían a ellos tener grandes cantidades de secuestrados en territorios donde no llegaba ninguna autoridad me parece absolutamente imposible. Y de hecho, la caída en los secuestros, obviamente no han desaparecido los secuestros y no estoy diciendo que hayan desaparecido o que hayan desaparecido este tipo de situaciones, pero sí son significativamente inferiores, Es que estamos hablando de 3.000 secuestros, perdón, pero quisiera terminar el argumento. Y estamos hablando de 3.000 secuestros en el año más complejo y hoy en día estamos hablando de 200 y pico de secuestros. No quiero decir que eso sea insignificante. Bueno, ese por un lado. Ahora, lo que pasa es que, y gracias a muchos de los esfuerzos que inició la doctora Ramírez siendo ministra de Defensa y de los esfuerzos sucesivos que hicieron los colombianos pagando para que hubiera más seguridad en el país, pues se ha ido en un proceso progresivo de llevar de controlar la periferia, pero es que eso no se consolida, eso no se consolida de un día para otro y la seguridad no es suficiente. Y parte del problema, y parte del problema precisamente de este territorio en particular es que la consolidación se truncó y no se continuó a cabalidad con el programa de consolidación que se había arrancado en la última fase del gobierno. Y le doy la palabra apenas entremos de la pausa. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Seguimos insistiendo en la pregunta de ¿hasta cuándo esperamos a Simón? La segunda pregunta que me he estado planteando: si el gobierno tiene realmente un compromiso de paz, como nosotros creemos, ¿qué hace ahí un funcionario en el Ministerio de la Guerra atacando permanentemente el proceso, dándole crédito a delincuentes? Un ministro de la Guerra que nunca se ha referido ni ha llamado, mucho menos combatido el paramilitarismo. Un ministro funcionario del gobierno comprometido con los diálogos que es funcional a los enemigos de la paz. Empezamos a 360 esas declaraciones, por supuesto, contra el ministro de la Guerra, no solo porque es culpa suya el tema de lo que está pasando, por publicar, sino también del ministro. Pero mire, claramente aquí continúo con todo lo que significa, porque es que el ministro les dijo asaltacaminos. Y tiene que ver con este tema. Pues el ministro está haciendo su papel de ministro de Defensa. Ahora, el problema del ministro es que por un lado dice que son asaltacaminos, que viven como reyes y no sé qué, pues, pero forma parte de un gobierno que aceptó negociar en medio de la guerra. Aquí está el informe de los militares. Doctora Marta Lucía. Yo realmente creo que el ministro de Defensa es un buen ministro y él está cumpliendo con su papel. Y ni más faltaba que entonces estos señores Santrich y compañía vengan a decir que él es un ministro que está haciendo daño al proceso. No, los que le hacen daño son ellos, que no dan ninguna muestra realmente de buena voluntad. Pero mire que el congresista Rivera sí dice que debería existir una sola voz, voz del gobierno. Pero aparte de eso, yo quisiera decir, es que yo realmente veo acá un contraste muy grande con lo que sucedía hace 10 años. Me pregunto, ¿hace cuánto el presidente de la República no preside un Consejo de Seguridad
allá en el Meta, en el Caquetá. Es que esto era un tema de todos los días, no una vez cada 6 meses, ni cada vez que había una crisis, era de todos los días a las 6 de la mañana salir a un consejo de seguridad a los lugares más difíciles del país. El presidente de la República, la ministra de Defensa, uno sabe que el ministro hace esta tarea permanentemente, pero hay que recordar de verdad la fuerza pública a la iniciativa. La fuerza pública no puede estar a la saga, sino tiene que estar a fuerza permanentemente. ¿Por qué? Porque si hay sitios donde todavía hace falta la consolidación, que decía ahora la doctora María Victoria Llorente, fíjese qué peligroso es esto. Es que el propio presidente de la República hoy, siendo ministro de la Defensa, diseñaron ese plan de consolidación, que no era otra cosa que la continuación de la política de seguridad democrática, pero es que todo hay que renombrarlo para que tenga el sello personal. Pero, si dejan abandonado lo que ellos mismos diseñaron, ¿qué es lo que nos espera? Entonces lo que tenemos es una fuerza pública que recibe señales contradictorias, donde el gobierno tiene posiciones erráticas, pues el resultado no puede ser bueno. Y quisiera terminar. 2 retenes recientes ha habido. Uno en Puerto Valdivia, en Antioquia. Hubo también otro cerca a Montería. Entonces, esto sucede en un intervalo de 3 semanas. Luego, en la medida en que esto se vaya viendo cada vez más frecuentemente, lamentablemente la tendencia sí es un regreso al pasado. ¿Cuántos retenes había? Le voy a decir otra cosa. Decía María Victoria Llorente ahora, es que no, 200 secuestros, pues eso no es una cosa grave. A mí me parece que es muy grave, sobre todo cuando empieza. Eso. Bueno, no me malinterprete, porque eso no fue lo que yo dije. Fue muy clara, dijo, 200 es un número, no es un número tan exagerado como era hace 10 años, evidentemente. Pero ¿qué sucede? Cuando uno por primera vez ve una tendencia creciente, debería estar muy preocupado. Hay un informe que hace la Universidad Sergio Arboleda donde muestra que en el primer semestre del 2013, por primera vez, hay una tendencia creciente otra vez en materia de secuestro. El país está totalmente extorsionado. Hay un aumento en los homicidios y otra vez vemos entonces pescas milagrosas. Acá el tema es que no se le puede bajar la guardia, hay que reforzar todo. No, sin duda no hay que bajar la guardia, tiene usted toda la razón, pero la diferencia de lo que ocurría hace 10 años con lo que ocurre hoy en día es que la agenda hace 10 años era unidimensional. Seguridad. Era unidimensional. Sí, era unidimensional. Y hay que leerse el plan de desarrollo. Yo la conozco perfectamente. No conoce la matriz de la y el plan de desarrollo y el eje del plan de desarrollo era la seguridad y era la prioridad, y los colombianos eligieron al presidente Uribe por eso. Claro, por eso, y eso era la prioridad. Y esa era la prioridad. No, yo creo que es que a Santos también lo eligieron por eso. Se abrió lo que Santos prometió en la campaña fue eso. A Santos lo eligieron por exactamente por lo mismo, la continuidad de la seguridad democrática. El plan de gobierno. Doctora, yo estuve en esa campaña, yo era el que hacía los mensajes de esa campaña. Ahí sí, como decía el presidente Uribe, se engañaron al país. El plan de gobierno y la agenda. Lo que se prometió en esa campaña era la continuidad de la seguridad democrática. La agenda se abrió cuando ya llegó al gobierno. La agenda se abrió completamente. Yo empezar a redondear en el gobierno. Y está bien que no haya cambiado, pero que no diga que no fue eso lo que lo eligió. Y tampoco diga que la visión de la seguridad democrática es solamente militarista, porque hay un documento donde muestra que es la presencia integral del Estado, y que la presencia integral del Estado en todo el territorio era justicia, educación, infraestructura, salud y desarrollo. Lo cual no se logró. Que es que en un año no se dice que estaba 10 años. Menos de 40 segundos. 40 segundos. Hubo 8 años para hacerlo. No, yo realmente lamento mucho que Ricardo esté frustrado con que el presidente Santos haya propusto algo que según él... No es eso, pero ¿por qué me malinterpreta? Lo que estoy diciendo es, a él lo eligieron 9 millones de colombianos para que hiciera la continuidad de la seguridad democrática. Él en el gobierno decide cambiar. Pero es que déjeme para que pueda opinar sobre lo que yo dije y no sobre lo que usted cree que yo dije. Se lo repongo. Es que sobre lo que dije, no sobre lo que usted cree que dije. Lo que dije es, a él lo eligieron para que hiciera la continuidad de la seguridad democrática. Y lo lamento. Ya presidente cambió, está en su derecho, para eso lo eligieron presidente. Y usted también está en su derecho de sentirse frustrado. Yo lo que quiero decir es que... Yo no gobierno.
Lo que quiero decir es que este país no se merece otra década más de guerra. El gobierno podría optar por una derrota militar de las FARC y apostarle, y a lo mejor lo logra, pero eso nos va a tomar al menos una década. Una década con víctimas, con mutilados, con viudas, con huérfanos, pero también metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos, porque incrementar el pie de fuerza y mantener el pie de fuerza y la ofensiva militar va a costar. El gobierno, me parece a mí, tomó una opción que es la más rentable para los colombianos, que es buscar un acuerdo. No es fácil. Y yo lo que creo es que uno no puede deslegitimar ese esfuerzo cada que aparece algo. O la declaración. ¿Por qué terminamos teniendo la culpa de los que no hacemos sino comentar lo que hacen? Perdón, yo no he terminado mi idea. Yo lo escuché de manera juiciosa. Yo lo que creo es que hay gente que le interesa políticamente que este asunto fracase, porque eso va a tener un rédito electoral el próximo año innegable. Y entonces las fotos, las declaraciones, las demoras, todo eso va convirtiéndose en un argumento. Felicitar a Nicaragua va convirtiéndose en un argumento para decir, si ve, nos están engañando. Entonces usted está de acuerdo con la FARC que nos censuremos, pues. Nos autocensuremos, pero usted quede tranquilo. Para que no nos digas que estamos frustrados. No, pero yo no sé por qué usted lamenta tanto que yo le haya dicho que esté frustrado. Porque no es verdad. Bueno, yo creo que sí. Si ustedes todo el día están diciendo, a Santos lo elegimos con unas ideas y está gobernando con otras. Sí, puede que sea cierto, pero me parece a mí, no, yo no voté por Santos. A mí me parece que es correcto que este gobierno intente resolver el conflicto por la vía más rápida. El gobierno escogió esa opción, se chupa la crítica. Se nos acabó el tiempo, quedan 10 segundos. Creo que el gobierno del presidente Santos, si quiere la paz, es sorprendente que no le haya dado prioridad a un tema tan importante como la justicia. No hay paz si no hay justicia, no hay paz si no hay seguridad. No hay paz y no hay crecimiento económico que le dé empleo a los campesinos. Para que no se vaya usted también. 10 segundos, María Victoria. Este gobierno. No, yo no puedo estar más de acuerdo con el congresista. Realmente me parece absolutamente lamentable que nos estemos tirando la paz y tirando el proceso de paz solamente porque no se va a salir en la foto de quién firma la paz. No nos falta el respeto. No nos falta el respeto. No nos falta el respeto. Que los que están haciendo y haciendo cosas son los guerrilleros y no nosotros. Congresista Guillermo Herrera, como siempre, un verdadero placer. María Victoria Llorente, gracias por aceptar la invitación. Precandidata Marta Lucero Ramírez, gracias por aceptarla. Y Ricardo Galán, como siempre, gracias también. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no olviden, este programa de repetición a las 11:30 de la noche, aquí por Cable Noticias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 hablando de la controversia que han creado la divulgación de unas fotografías de los negociadores de las FARC en Cuba en momentos, como ellos mismos dicen, de descanso. Las fotos de Iván Márquez, Jesús Santrich y Laura Villa, 3 negociadores a bordo de un catamarán, así como de otros miembros de la delegación consumiendo licor y visitando La Habana, han sido criticadas hasta por el vicepresidente Angelino Garzón, quien afirmó que se tomen las fotos que quieran, pero que manden la foto de la paz. ¿Por qué causan controversia estas fotografías? Lo debatiremos esta noche en 360. Y también, en el segundo bloque, hablaremos de esa aparente reaparición de las temidas pescas milagrosas en las carreteras de Colombia. Secuestros masivos realizados por grupos al margen de la ley con fines económicos. Presuntos guerrilleros de las FARC habrían plagiado el viernes por un corto periodo a unas 200 personas y 116 vehículos que hacían parte de un rally disputado en una vía del Caquetá, exigiendo pagos entre 300.000 y 1 millón de pesos para dejarlos en libertad. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que las FARC están mostrando su faceta de asaltacaminos y la 9ª Brigada del Ejército habría advertido que esta zona era peligrosa y por ello no tenía aval
para el viaje. Regresaron las pescas milagrosas. A ver, Claro, si sí, las filtró. toman las FARC, las tienen las FARC, ¿quién las hizo filtró? públicas? Pues las FARC. ¿O usted cree que es que los guerrilleros se van a dejar tomar fotos de La la noticia que yo inteligencia tenía era que la había en hecho Cuba? pública el expresidente Uribe. Pero ¿Y quién se las ¿quién hizo se las llegar? hizo llegar a Uribe? Pues esa es ¿Y una con muy qué buena intención? pregunta. Esa es ¿Y una con muy qué buena, intención esa es se una le muy hicieron buena llegar a Uribe? pregunta. Las Esa es una fotos buena de- pregunta. esas fotos- Ahora me parece curioso que Uribe y las FARC estén del mismo lado, desprestigiando el proceso. Eso me parecería una hipótesis un poco curiosa. Esas fotos, como una donde están con palomas y no sé qué, son fotos que no pueden tomar sino las FARC. Es que acuérdense dónde están. Están en La Habana. Están en Cuba. Yo no creo que el ejército colombiano sea capaz de tener inteligencia allá tomando fotos para filtrárselas a Uribe. Esas fotos son filtradas por las FARC. A Uribe sí. ¿Con qué intención? No sé. ¿Con la intención de provocarlo? Había otra hipótesis esta Con la mañana sobre intención de esas provocarlo y fotos. hacer que evidentemente el país lo señale como un enemigo de la paz por andar filtrando fotos, pero a nadie se le ocurre Había otra hipótesis esta mañana sobre esas fotos, y era que era la inteligencia cubana las que la había tomado. ¿Y filtrado? ¿Y con qué intención? Pues con qué intención, porque el gobierno cubano sí está interesado con que ese proceso de paz es absolutamente estratégico para el gobierno cubano, que ese proceso de paz fructifique. Claro O sea que que sí. ya tenemos dos nuevos enemigos de la paz, las FARC y el gobierno No, cubano. el gobierno cubano lo que quiere es presionar también a las FARC, Interesante. porque evidentemente eso sí, esas fotos claro que indignan, claro Pero que sí, por supuesto. pero hay que preguntarse por qué se hacen públicas, y no son las FARC las que la van a hacer públicas. Pero sobre claro, ello. las toman- Eso me a parece ver, un despropósito. Pero si en las fotos están ellos, las toman Colombia. Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo le estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a nuestros invitados, a María Victoria Llorente, a Marta Lucía Ramírez, a Guillermo Rivera y a Ricardo Galán. Doctora Marta Lucía, precandidata por el Partido Conservador, un verdadero placer. Muchas gracias. Congresista, también gracias por estar acá. Muchas María gracias, Victoria y Ricardo, encantado. gracias por aceptar la Don invitación. Hassan, muchas gracias. Miren, vámonos de inmediato al debate. ¿Cómo le parecieron a usted esas fotos? Esas fotos, polémicas fotos en el catamarán. Bueno, lo primero es que hay que recordar que los miembros de las FARC tienen en este momento suspendidas las órdenes de captura por parte de la Interpol, justamente porque están participando en un proceso de negociaciones para la paz de Colombia, no para que estén vacacionando en Cuba. Y creo que estas fotos pues realmente lo que hacen es echarle más sal a la herida de todas las víctimas del conflicto colombiano, que somos todos los colombianos. Este es un país que le quiere apostar realmente a que este proceso salga algo. Todavía no hay absolutamente ningún avance. El representante Rivera, que además es uno de los mejores congresistas y hace un trabajo juicioso, sabe muy bien que su departamento es víctima del reclutamiento de menores. Todos los días hay noticias del reclutamiento de menores, menores indígenas, menores de distintos sectores de la sociedad de Putumayo, y entonces resulta que siguen reclutando menores, nada que ayudan a... Sí es minimizar mucho la discusión del proceso de paz por unas fotos. Me parece que la pregunta de fondo también es ¿para qué muestran esas fotos? Porque es que no es solamente que se hayan tomado las fotos, sino por qué muestran esas fotos y por qué se hacen públicas. Y obviamente se hacen públicas para lo que la doctora Marta Lucía dice, para abrir más la herida, porque claramente fastidia y molesta el hecho de que se muestran unas fotos, no están particularmente pasándola feliz, pero sí se muestran unas fotos donde están haciendo otras actividades distintas a las de estar aplicados, adelantando el acuerdo de paz que todos los colombianos estamos esperando. Hay un tema, Ricardo, y vuelvo y digo, porque son varios los pronunciamientos y lo que se ha dicho sobre estas fotos. Así como el expresidente Samper dijo que es mezquina esta discusión, pues está lo que dice también Rodrigo Granda. Dice, tenemos derecho a descansar. Entonces uno se pregunta de qué hay que descansar. ¿Hay que descansar de la mesa de diálogo o hay que descansar de las pescas milagrosas que vamos a hablar más adelante o hay que descansar del secuestro que no hacen? ¿De qué hay que descansar? Yo estoy de acuerdo con Granda, hay que descansar. Pero me llama la atención es el toque que le da María Victoria a decir que es que las fotos se publicaron con la intención de molestar y de herir y desprestigiar el proceso.
¿Ustedes creen que esas fotos las pudo tomar alguien distinto a las FARC? No. Si las ¿Usted fotos... cree que las FARC las hizo públicas? Pues entregaron unos mapas de los campos minados para que quede desminado absolutamente nada, pero los señores están vacacionando, me parece que es totalmente ofensivo. Hay algunos Esa es la foto que más controversia ha generado. Bueno, también hay un tema, y voy de inmediato, congresista, y se lo pregunto, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo le parece la foto? Porque hay muchas posiciones frente a la foto. Empezando, por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper dice, eso es una discusión mezquina. Dice, no se debería estar dando esta discusión, se debería estar discutiendo otras cosas. ¿Usted qué opina al respecto? Pues a mí me parece que esas fotos son odiosas, sin lugar a dudas, porque lo que los colombianos esperaríamos es que se avance lo más rápido posible hasta alcanzar los acuerdos que nos permitan registrar, como dice el señor vicepresidente, la foto más importante, que es la foto de la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Pero a mí realmente más me indignó que las fotos la declaración aquella de que las FARC son víctimas y no victimarios. Esa me parece que es la frase más indignante y mucho más que las fotos. Yo diría que las fotos un poco lo que le generan a uno es angustia, porque nosotros estamos aquí a la expectativa de lo que allá ocurra, haciendo votos porque eso avance, porque podamos registrar muy pronto la noticia que le ponga fin al conflicto, y de repente pues aparecen unas fotos de estos señores muy relajados, tomando licor, y claro, digamos, nuestra angustia crece, sin lugar a dudas. María Victoria, ¿usted cómo lo ve? Bueno, sin duda las fotos indignan y molestan. No había tenido como tiempo de mirarlas ahora, afortunadamente pasaron algunas de ellas, pero honestamente estoy de acuerdo con la percepción acerca de que